nací en el País Vasco, me formé en el País Vasco y por razones estrictamente conyugales me vine a vivir a Santander. Entonces, desde el año 71, yo, estoy vinculada a la universidad desde que me trasladé aquí, por lo tanto, desde el año 71 empecé dando clases en el Departamento de Análisis Matemático de la Facultad de Ciencias y después me incorporé a lo que es mi formación, que es la Facultad de Empresariales, la Facultad de Económicas y Empresariales. A partir de ahí solo he estado 25 años impartiendo clases de economía y encontrándome pues, con generaciones de jóvenes, de alumnos y disfrutando ampliamente de lo que es de alguna forma mi vocación, por decir algo, estructural. En un momento determinado me sacan de la tarima y me dicen que tengo que vincularme a una tarea política en aquel momento con José Joaquín Martínez de Sieso con el objetivo de realizar las transferencias del sistema educativo a Cantabria. El reto era cuando menos apasionante, porque en principio casi era desconocido. En Cantabria en aquel momento era de las últimas comunidades que se había incorporado. Concretamente, con la universidad éramos casi los últimos de las transferencias universitarias. Cuando te encargan una tarea con un objetivo a corto plazo, pues es apasionante arriesgarse. Y yo caí en el riesgo y me puse a trabajar. Puedo hacer un comentario, que es que yo cuando estaba en empresariales llevé adelante la creación de una facultad de empresariales, por lo tanto cuando estaba en economía hice algo por la educación, creé una nueva facultad y cuando me fui a educación lo único que hice son números. Entonces he funcionado siempre de alguna manera en sentido un poco diferente de los demás. Nunca pensé metiéndome en el mundo de la política, que para mí era coyuntural, trabajara con tantos números como que tocaran con las transferencias. La experiencia fue apasionante porque inicialmente, nada más tomar posesión, hubo que ir voy a decir una expresión, a dar la cara al ministerio para defender las transferencias de la universidad, porque allí había quedado un eco no muy positivo de Cantabria. Estoy hablando de momentos convulsos políticos y de situaciones muy diferentes, pero el hecho cierto que es que el eco no era muy bueno. Llegamos allí, a Madrid, con un montón de portafolios y el recibimiento en aquel momento dijeron, por fin Cantabria viene con algo preparado. Habíamos preparado las transferencias de la universidad, que no tuvieron gran complejidad, que tuvieron el apoyo de toda la universidad, de la gerencia, de los rectores, del decano. Es decir, quiero expresar que las transferencias de la universidad fueron claras, simples y con el apoyo de la institución de la universidad. Y a partir de ahí empezó otra batalla diferente. A partir de ahí, cuando ya firmamos las transferencias de la universidad, que como digo, creo que la universidad fuimos los últimos, hubo que empezar a trabajar en otro campo. La tarea empezó diciendo, el entonces presidente, cuando me llamó, me dio un papel, un folio, y me dijo, tienes que hacer una consejería. No existía. Tienes que hacer una consejería, ¿esto cómo se hace? Bueno, bien, pues primero buscando personas que te apoyen, a las cuales les ofreces trabajo y nada más, y una situación como muy de incertidumbre de qué podía pasar, pero por encima de todo, digamos, un erial de datos, de expresiones y de todo. La tarea en aquel momento fue apasionante, el apoyo del equipo que yo encontré nunca estaré suficientemente agradecida, hoy son mis mejores amigos, pero la tarea fue
ingente, pero de alguna manera también gratificante. Había un contraste entre los datos que nos daban del Ministerio de Administraciones Públicas y los datos que existían aquí de aquella dependencia que existía entonces del Ministerio de Educación, que era, digamos, de alguna forma residual. Los datos no casaban, no contrastaban, y entonces lo mejor era no hacer caso de lo que te den y ponerte a trabajar desde cero. Empezamos a trabajar desde cero sabiendo qué teníamos en Cantabria para después poder pedir que se nos financiaran todos nuestros servicios. De lo que teníamos, yo guardo en este momento en mi casa como 5 o 6 tomos de datos acumulados de todo lo que teníamos, de todo lo que supimos recoger, empezando desde cero de lo que existía en Cantabria, para que con eso pudiéramos ir a hacer negociaciones a Madrid diciendo: esto es lo que hay, me lo tenéis que pagar. Esto es lo que hay, decíamos nosotros, pero también en el Ministerio de Administraciones Públicas entonces también nos decían lo mismo: esto es lo que hay, en dinero, y te daban una cifra. Esto es lo que hay. No, esto es lo que vosotros decís, esto a mí me hace falta más. Entonces ahí empezó una tarea de negociaciones y sobre todo una tarea de tratar de informar a toda la comunidad educativa. En aquel momento creamos mesas de transferencias, creamos mesas en las que intervenían sindicatos, profesores, etcétera, todos reunidos para que cada uno aportara lo que pudiéramos, nos aportara todo el conocimiento para que nosotros pudiéramos ir a reclamar, a exigir. Bueno, así hubo muchísimas reuniones, primero dentro de aquí y después yendo a Madrid. Anécdota, yendo a Madrid en viajes en coche, ida y vuelta en el día, ir a la reunión y volver, en comisiones mixtas negociando. Y sobre todo porque teníamos también que transmitir aquí, cuando veníamos, algo que después parecía muy fácil, pero al principio era la terminología. Aquí había que hablar, en educación, en todos los ámbitos, había que hablar de coste efectivo, de participación en los ingresos del Estado, de etcétera, etcétera. Hay una terminología específica que aquí no se conocía, hasta que intentábamos nosotros transmitirla y sobre todo debatirla con todas las, digamos, con todos los estamentos en este caso. Aquello fue muy interesante y muy apasionante porque teníamos que aprender todos un nuevo idioma, una nueva forma de negociar. Y así llegamos, de alguna forma, después de muchos avatares y muchas anécdotas, llegamos a un acuerdo. Primero existía antes a nivel nacional el gobierno socialista que nos ofrecían 100 millones de pesetas y no nos parecía bastante. Digo porque la cifra se me quedó tan clavada. Si firmas te damos 100 millones, decía, te damos 100 millones más, pero no nos parecía suficiente y no llegamos al acuerdo de aquellos 100 millones. Y después hubo un cambio de gobierno a nivel nacional, y ya las negociaciones iban hacia adelante, y no veáis lo que me costó conseguir aquellos 100 millones y otros 100 más en los despachos de lo que entonces era el Ministerio de Administraciones Públicas. Cuando se llega a un acuerdo, el 2 de diciembre del 98, se llega al acuerdo de la firma de las transferencias con el ministro entonces, ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, y preparamos el Palacio de la Magdalena para la firma de algo que nos parecía muy importante para Cantabria. Preparamos toda la infraestructura y cuando íbamos a empezar la reunión, eran las 9 de la mañana, y cuando íbamos a empezar la reunión, Mariano Rajoy nos pidió un puro para fumar. En toda la Magdalena no había un puro.
era lo único en lo que no se nos había ocurrido pensar. Íbamos cargados de folios, trabajos, de todo, y no habíamos pensado en el puro. Perdón, pero es la anécdota que tengo un poco grabada de aquel acto de la firma. Se firmó, yo creo que con un buen acuerdo, y a partir de ese momento, en ese momento, fuimos la autonomía más adelantada del artículo 143 en cuanto a autonomía política, en cuanto a autonomía de Cantabria. En aquel momento, después ha habido otras transferencias, pero yo lo que quiero resaltar es que en aquel momento fue el peso específico lo que dio a Cantabria el peso específico de ser la autonomía que tenía en aquel momento más transferencias. Y ya está, a partir de ese momento, si te sigo hablando de las transferencias, te puedo contar muchas anécdotas, pero lo que quiero simplemente decir es que yo creo que la incorporación de aquellas transferencias en lo que se llamaba la PIE, otra vez ya empezamos con terminologías, la participación de Cantabria en los ingresos del Estado, aquello supuso un hito para Cantabria. Aquello supuso un eslabón importante. Después hubo toda la importancia, tiene toda la importancia, las transferencias sanitarias, las transferencias, pero yo quiero pensar que aquello fue pionero. Lo que suponían las transferencias era el acercamiento a Cantabria, a los ciudadanos de Cantabria. Estábamos muy cerca y como estábamos muy cerca reñíamos muy directamente. Entonces aquello lo que desencadena fundamentalmente es una serie de reivindicaciones a todos los niveles, reivindicaciones de los profesores, reivindicaciones de los sindicatos, problemas con unos, problemas con otros, manifestaciones, pero esto en aquel momento, hoy, visto desde la perspectiva de hoy, en aquel momento era absolutamente lo que había que hacer. Ahora somos nosotros, ahora te tenemos a ti delante, pues ahora te vamos a exigir y te vamos a montar un follón. Y montaron follones a todos los niveles, en la calle, en la consejería, y etcétera, etcétera. Pero era un poco la consecuencia de que ahora, si somos más, queremos ser mejores. Y entonces, primero, reivindicaciones salariales, reivindicaciones de los sindicatos, reivindicaciones de los profesores. Sí quiero decir que en el aspecto de reivindicaciones salariales se generó una comisión dentro de la universidad, ahora voy a hablar específicamente de lo que me has comentado de la universidad, y a partir de entonces, de las transferencias, los profesores universitarios tienen un complemento autonómico que se firmó en aquel momento. Acuerdo, sindicatos, consejería, es decir, todos de acuerdo en aquella comisión. Ese complemento autonómico sigue vigente, se renueva cada año, es objeto de análisis y es objeto nunca de discusión. Eso es lo que quería dejar claro en este tema. Comprenderéis que a lo mejor en otros ámbitos las reivindicaciones salariales siguen siendo objeto de discusión, pero bueno, para eso están, para eso que sigan ahora trabajando los que tienen que trabajar. Los complementos autonómicos de la universidad se crearon entonces y siguen vigentes. A partir de entonces no se ha hecho nada más. ¿Qué deseo le transmitirías para esos próximos 50 años de la universidad? Apertura. Apertura a la sociedad. Eso desde el primer momento para mí fue como una obsesión. Hace 50 años la universidad vivía aislada, no aislada, sino al margen de la sociedad. Cuando yo empecé, pero al principio, cuando no estoy hablando de la consejería, estoy hablando de la universidad, cuando yo empecé siendo decana de una facultad, etcétera. Mi obsesión era que la universidad participara de la sociedad y que la sociedad participara de la universidad. Yo lo comentaba entonces y lo puedo seguir. Yo quería tender puentes, entonces no existían, hoy sí. Creo que se ha avanzado mucho en el campo de tender puentes de comunicación entre la universidad y la sociedad.
Yo decía que quería tender puentes y que los puentes esos fueran cada vez más pequeños para que cada vez estuvieran más unidas. Todavía hay que seguir trabajando en ese campo. Todavía queda mucho trabajo de comunicación e información entre la universidad y la sociedad. Para mí eso sería, yo pondría un esfuerzo enorme, al margen de la tarea profesional, docente, investigadora, etcétera. No, yo hablo en el ámbito de comunicación con la sociedad, que me preocupa seriamente.